18 de junio del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empecemos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Braulio Álvarez, jurista, activista pro vida. Amicus Curiae en los alegatos en la Corte Constitucional sobre la opinión consultiva de la Corte Interamericana, favorable al matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta interpretación es vinculante, reforma la Constitución, tiene eficacia jurídica. Lo vamos a analizar. También nos acompañará Andrés Madero, ministro del Trabajo. Las iniciativas del gobierno para generar plazas de empleo adecuado. La red Socioempleo, los proyectos Empleo Joven, Mi Primer Empleo y la modalidad teletrabajo. Los aportes del Ecuador en la Asamblea de la OIT que celebra su centenario. Y además hoy estará con nosotros Fernando Villavicencio, periodista, investigador. Vamos a hablar sobre la contaminación de arroz verde, el financiamiento indebido de las campañas electorales del expresidente Correa y la metida de mano en la justicia. ¿Blindaba o blinda este financiamiento de contratistas del gobierno? Y pese al estado de excepción, en menos de una semana, un nuevo privado de la libertad fue asesinado en la cárcel regional Guayas. Al momento ya son 19 los reos muertos a nivel nacional desde enero. El estado de excepción no es eficaz, no basta para detener la violencia que lo causó. Ocurrió al mediodía de este lunes, tras un enfrentamiento en el Centro de Privación de Libertad Regional Zonal 8 en Guayas. Dos presos que cumplían una sentencia de 20 años por asesinato y extorsión murieron en los pabellones de mediana seguridad tras recibir varias puñaladas. Los incidentes violentos causaron alarma entre los familiares de los reos, que acudieron al recinto carcelario. ¿Usted teme por la vida quizás de su familiar en vista de todos estos incidentes violentos? Claro, no voy a temer por la vida de mi pareja, porque igual él está adentro y tanta persona corre en peligro. El fiscal Errol Elizalde detalla cómo ocurrieron los hechos. Ellos estaban dentro del pabellón y en esas circunstancias un grupo también de PPLs con armas blancas, con cuchillos, atacan a estas dos personas. Los nombres de los fallecidos son Jorge Luis y Santiago Daniel Domínguez Huilca, de 32 y 29 años. Por estas muertes, la Fiscalía investiga a 4 privados de libertad. Este nuevo crimen ocurrió en el mismo centro donde hace menos de una semana asesinaron a William Poveda, alias El Cubano. Con las nuevas muertes, ya son 19 los privados de libertad asesinados dentro de los centros carcelarios del país este año, 14 solo en Guayaquil. Una ola de violencia que se genera en medio de un estado de excepción que ya cumplió un mes. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buen día. Buenos días a todos. La sentencia de la Corte Constitucional sobre el matrimonio de personas del mismo sexo con identidad sexual cambiada en la cédula de identidad trae algunos temas de fondo. Braulio Álvarez, jurista, amicus curiae en los alegatos en la Corte Constitucional. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Alfredo, Estefi, muy buenos días, gracias por este espacio, un saludo a todos los ecuatorianos. ¿Cómo definen al matrimonio los instrumentos internacionales? ¿Por qué el matrimonio solo es entre hombre y mujer? Mi estimado Alfredo, absolutamente todos los tratados internacionales y en base a ello, nuestra Carta Magna ha definido al matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. No existe un solo tratado internacional que dé una definición diferente y es por eso que en la Asamblea de Montecristi se dio esta definición luego de un amplio debate. Varios de los constitucionalistas o de los asambleístas constituyentes querían que se defina como la unión entre personas, entre dos personas, pero el voto mayoritario fue que se defina como la unión de un hombre y de una mujer. Esta definición fue luego sometida en el año 2008 a un referéndum y el pueblo ecuatoriano mayoritariamente, con el voto del 63% de los ecuatorianos, manifestó que esa quería que sea la definición para el matrimonio. Usted afirma que la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es asesora y no vinculante. ¿En qué basa su afirmación?
Efectivamente, Alfredo, la propia Corte Interamericana, mediante varias otras opiniones, como la 1597-182-1905, ha manifestado que sus opiniones son solo un sistema de asesoría. No es una opinión, no es una resolución, por eso estas resoluciones no son vinculantes. Incluso la propia Corte Interamericana define o diferencia entre lo que es una sentencia, que sí es obligatoria, y lo que es una opinión consultiva. Estos criterios han sido recogidos por absolutamente todos los jueces del Estado ecuatoriano, a excepción del doctor Ramiro Ávila de Santa María y el resto de jueces que aprobaron este tema. Ramiro Ávila Santa María, dicho sea de paso, que fue el abogado patrocinador de varias de estas causas, efectivamente en la ciudad de Cuenca. Como en este momento incluso quiero referirme. Causa 3637-2008, tramitado en la ciudad de Cuenca, ¿sí? Causa 3638, aquí está el nombre Ramiro Ávila Santa María y acá está su firma. Él fue el abogado que patrocinó estos procesos. Otro de los procesos, 3635-2008, ¿sí? Patrocinado por el doctor Ramiro Ávila Santa María. Posiblemente muchos de los ecuatorianos no conocían esta situación y ese es el motivo por el cual yo confronté públicamente al doctor Ramiro Ávila Santa María en la audiencia respectiva, manifestándole que él no puede ser juez y parte. Y la doctora, señora vicepresidenta Daniela Salazar de la Corte Constitucional, tratando de justificar esta inadecuada actuación del doctor Ramiro Ávila Santa María, manifestaba que ese es un caso diferente, cuando no se trata de un caso diferente por cuanto aquí se iba a resolver una situación jurídica. Y hoy la sentencia sobre matrimonio igualitario no afecta a un caso concreto, sino también a los clientes del doctor Ramiro Ávila Santa María. En definitiva, ¿la Corte desechó o solamente se discutió nomás el asunto del doctor Ávila Santa María? Mire, ¿él debió ser excluido? Él debió, si tenía un poco de ética, de decencia, excusarse, porque dice todas las normas de procedimiento constitucional que ante la ligera sospecha de una actuación parcializada, voluntariamente el juez debe excusarse. Pero no lo hizo así y sin embargo, el señor Ávila Santa María preparó una de las sentencias. Pero mire, mi estimado Alfredo, lo que traigo de información. O sea que él fue juez y parte y además ponente de una de las sentencias. Juez y parte y ponente, y tanto así llegó la desfachatez de este juez que incluso en su resolución, todos pueden ver en fojas 8, incluso él hace referencia a uno de los amicus curiae del caso en Cuenca. Ustedes lo pueden apreciar aquí, hace referencia a uno de los amicus curiae de los que, es decir, a las personas que participaron para apoyar su tesis en la ciudad de Cuenca, se refiere a la participación de Pedro Andrés Gutiérrez en la ciudad de Cuenca. En su sentencia, en pocas palabras, él dice, él fue uno de los amigos, una de las personas que vino a apoyarme, a ayudarme en mi participación en la ciudad de Cuenca. Y no tuvo la dignidad, el respeto, la ética de excusarse y fue juez y parte de estas resoluciones. Continuando con lo anterior, sobre la opinión consultiva. Usted sostiene que la opinión consultiva de la Corte Interamericana es solo asesora, incluso para el Estado que la pide. Entonces, ¿la sentencia de la Corte de Quito es una reforma constitucional? Muy buena esa pregunta. Efectivamente, pese a que es una opinión asesora que no obliga, estas dos resoluciones se han pretendido violentar, prostituir la administración de justicia, por lo cuanto estos 5 jueces de la regalada gana, tarde o temprano van a tener que dar una respuesta. Pero Alfredo, permítame darle información trascendental que el pueblo ecuatoriano no conoce y que por lo tanto ni siquiera va a ser necesario irnos a una consulta popular para echar abajo estas resoluciones. Como usted es un hombre de derecho, conoce muy bien que los jueces pueden pronunciarse en sus sentencias mediante 3 tipos de voto. El voto de mayoría, que es el que define, el voto salvado, que es el voto de minoría que no define pero expresa su pronunciamiento, y el voto concurrente, es decir, un voto que está de acuerdo con la mayoría, pero no con la forma que se le trató, no con los fundamentos. Si nosotros revisamos las 2 resoluciones, resulta ser que en la sentencia que dicta Ramiro Ávila Santa María, el doctor Ali Lozada no está de acuerdo y expresa su voto concurrente. Como usted conoce los votos, las resoluciones de todos los jueces deben ser motivadas y fundamentadas, pero resulta ser, y escuche bien pueblo ecuatoriano, que dentro de las sentencias, en ambos casos, no existe el voto concurrente. Permítame darle una ilustración pedagógica para que el pueblo ecuatoriano entienda más
claramente este tema. Esta es otra sentencia elegida al azar por parte de la Corte Constitucional. Aquí está un voto de mayoría, pero resulta ser que en esta sentencia existe un voto concurrente, es decir, una jueza que no está de acuerdo con la forma que se trató, pero sí con la finalidad de la sentencia, y expresa en esta misma sentencia, aquí está, el voto concurrente, motivado, fundamentado, explicado. Y me permite incluso dar lectura a este modelo para que la gente, el pueblo ecuatoriano, conozca. En este caso en concreto, la doctora Pamela Martínez Loaiza, en el caso 1873-2016, manifiesta: estoy de acuerdo con la decisión adoptada por el Pleno, pero mantengo discrepancias con el planteamiento propuesto. Y aquí procede a definir, a detallar, a fundamentar su voto concurrente. Situación que no ha ocurrido. La doctora Pamela Martínez es la que está involucrada en el caso Arroz Verde. No, estoy solamente, exactamente, sí, pero yo estoy haciendo referencia a un caso completamente aparte para que comprendamos que el pueblo ecuatoriano, que cuando hay un voto concurrente, como en estos casos suceden en las dos sentencias, tienen que estar motivados, fundamentados e incluidos dentro de la sentencia. De lo contrario, la sentencia está incompleta. Y lo mismo sucede en la sentencia. Pero hay otra cosa además. Adicionalmente, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su artículo 160, ordena: la promulgación de un dictamen interpretativo requiere el voto conforme de 7 de los jueces de la Corte Constitucional. Cuando el Pleno de la Corte, en su sentencia o dictamen interpretativo, sea parte de la regla interpretativa, podrá hacerlo solo con el voto conforme de por lo menos 7 jueces. ¿La Corte aplicó este artículo para la sentencia? ¿Era necesario aplicarlo? Absolutamente aplicado, pero no solo que no aplicó, sino que realizó una reforma constitucional. Pero mire lo grave de estas sentencias, que no tienen ni pies ni cabeza. En la sentencia que pronuncia o encabeza, lidera Ramiro Ávila Santamaría, él manifiesta que no es necesario realizar una reforma de los artículos del Código Civil y la Ley de Identidad y Datos Públicos, por cuanto solo hay que hacer una interpretación de la norma. Pero estos mismos 5 votos en la resolución que emite Lilo Sada sí proceden a reformar estos 2 artículos, manifestando que son inconstitucionales. Si las sentencias constitucionales son de aplicación inmediata y obligatoria, la pregunta ecuatoriana es: ¿cuál de las 2 sentencias vamos a aplicar? ¿La que dice que son inconstitucionales estos artículos o la que dice que no? ¿Hay que esperar a que la Asamblea reforme esto como sugiere Lilo Sada, o hay que esperar a la aplicación inmediata como manifiesta Ramiro Ávila Santamaría? Pero yo quiero dejar en claro y recalcar esta situación, mi estimado Alfredo. No existe el voto concurrente en ninguna de las 2 sentencias, por lo tanto las 2 sentencias jurídicamente no existen, son ineficaces e inejecutables. Yo conmino al presidente. Entonces, ¿qué corresponde ahora? ¿Consulta popular? ¿Asamblea constituyente? ¿Recurso de protección especial? Mire, yo conmino públicamente al doctor Hernán Salgado, presidente de la Corte Constitucional, a que remita así esta sentencia mutilada, esta sentencia incompleta al registro oficial, esta que no contiene el voto concurrente. Y es tan importante determinar esto porque al no existir el voto concurrente, que era el voto decisorio, significa que el voto no existe y por lo tanto esta votación no tuvo mayoría. Al no existir este voto de Ramiro Lozada y Larry Lozada en cada una de las causas, significa que no hubo voto mayoritario y por lo tanto la sentencia jurídicamente no existe, es inejecutable, es inaplicable y por lo tanto no puede exigirse su cumplimiento. Yo me imagino el día de mañana pidiendo al registro civil o cualquier otra entidad que aplique una sentencia mutilada, incompleta. Esta es una vergüenza nacional y por eso conmino públicamente a la máxima autoridad de la Corte Constitucional que remita para que sea obligatoria, y ventajosamente el día de mañana querrán manipular, tratar de incluir el voto concurrente, pero como usted es un amplio jurista, mi estimado Alfredo, conoce plenamente la inmutabilidad de una sentencia, es decir, que una vez emitida es intocable, y esta sentencia está incompleta y por lo tanto no tiene vigencia ni eficacia jurídica. Braulio Álvarez, jurista, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Estefi. Nos vamos a ir a una pausa y cuando regresemos estará Fernando Villavicencio, periodista, investigador, para hablar sobre el caso Arroz Verde, que desnuda la realidad del gasto electoral al margen del control del Consejo Nacional Electoral y blindado por la metida de mano en la justicia. Ya volvemos. El caso Arroz Verde, que involucra financiamiento indebido
a la campaña presidencial 2013 del binomio Correa-Glass, no solo que estuvo al margen del control del CNE, sino que también estuvo cubierta por una metida de mano a la justicia. Fernando Villavicencio, codenunciante. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Esta metida de mano, ¿qué candados puso en Fiscalía? ¿Hasta qué punto estaban contaminados? Es importante recordar que el correísmo pretendió hacerles creer a los ecuatorianos que solo en Ecuador la multinacional Odebrecht era impoluta. Pero el mundo sabe que este gobierno de gobiernos, que es Odebrecht, que puso gobiernos en toda América Latina, no podía no hacerlo en Ecuador. ¿Qué hizo el correísmo para poner 10 toneladas de tierra sobre el caso Odebrecht? Primero, removió antes de tiempo al exfiscal Galo Chiriboga y puso al cerebro de Carondelet, Carlos Vaca Mancheno, y todo el equipo del despacho presidencial que trabajó junto a Pamela Martínez en la Fiscalía General del Estado. Junto a Vaca fueron movilizados los principales abogados asesores de Alexis Mera. Me refiero al señor Pedro Espinosa, quien fue asesor de Vaca y miembro del equipo que investigó Odebrecht. El señor Santiago Andrade Mayorga, cónyuge de la jueza Silvia Sánchez, asesor de Correa, pasó a trabajar en la Fiscalía General del Estado como director de asuntos internacionales, es decir, aquella persona que recibió toda la información de Odebrecht y que igualmente pedía información a Odebrecht. Otros de los abogados electos que trabajó con Mera, Diego Guarderas, actual asesor de Joana Pesantes, y Diego Racines, hombre fuerte de Petroecuador. Este equipo en la Fiscalía fue el que viajó a Brasil, Alfredo, ¿a qué? No a buscar la información para descubrir los puentes que había entre Odebrecht y Rafael Correa y otros, sino a poner 10 toneladas de tierra. ¿Qué es lo que hace ahora la investigación de los portales Mil Hojas y La Fuente, llamada Arroz Verde 502? Arroz Verde 502 dinamita estos candados, quita este velo de oscuridad impuesto por Carlos Vaca y el correísmo y permite ver el puente soldado entre Odebrecht y Rafael Correa Delgado, Alexis Mera y Carlos Vaca. Pero por este eso es equipo importante. ¿sigue en Fiscalía? Parte de este equipo sigue en Fiscalía. El fiscal subrogante. El fiscal subrogante, por ejemplo, Wilson Toainga, fue parte del equipo de investigación. La propia fiscal general Diana Salazar fue parte del equipo que investigó el caso Odebrecht. Por eso yo creo que es muy importante, Alfredo, este momento, que la fiscal Diana Salazar incluya en el proceso e investigue a los fiscales encabezados por Carlos Vaca Mancheno, a los asistentes como Santiago Andrade y Pedro Espinosa. Tienen que ser investigados su rol en el caso Odebrecht. Y segundo, por eso es que en algún momento el fiscal Chiriboga dijo de que había descubierto que Odebrecht era el culpable e hizo una cantinflada, pero realmente se preocupó fue de que no se revele la famosa lista de Odebrecht que se esperaba ser revelada el 1 de junio de 2017. Arroz Verde hace eso, proyecta los primeros nombres de la lista y proyecta el rol central que consta aquí en los cuadernos revelados por Pamela Martínez, es decir, las disposiciones que dio SP Rafael Correa, el señor presidente, para entregar recursos entregados por el señor Geraldo de Souza, ejecutivo de Odebrecht, a Alexis Mera. ¿Quién retiró esos sobres con dinero, Alfredo y ecuatorianos, del despacho de la señora Pamela Martínez? Pedro Espinosa, el asesor de Alexis Mera, que luego fue a formar parte del equipo del señor Carlos Vaca. Es decir, estos fiscales, estos asesores taparon. Está ahora?
el señor Santiago Andrade, cónyuge de la jueza Silvia Sánchez, fue hasta hace poco, y debería ahorita aclarar la fiscal Diana Salazar, si sigue en funciones del señor Santiago Andrade, quien fue el director de Asuntos Internacionales. Y Pedro Espinosa está fuera del país, pero el señor Espinosa, luego de la fiscalía, pasó a trabajar en la UAFE. Es decir, este equipo, Alfredo, el equipo que conocía la trama de corrupción de Odebrecht, que fue parte de la trama de corrupción desde la presidencia de la República, pasó a investigar el caso Odebrecht. Esto es una vergüenza nacional e internacional. Pero cuando pasa a la UAFE también pasa a Diana Salazar. O sea, ¿quién lo movió a la UAFE? Diana Salazar pasa de la Fiscalía a la UAFE y le lleva a trabajar a Pedro Espinosa en la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Otro sitio importante, otro sitio clave. Pero también, Alfredo, es importante decir lo que usted está preguntando, la metida de mano en la justicia, desde el despacho presidencial, desde el despacho de la señora Pamela Martínez. Ahora, pero esta metida de mano presidencial también llegó a la Corte Constitucional para favorecer a Odebrecht. Por supuesto. Y esto es lo que todavía la Fiscalía General del Estado no investiga ni dispone a investigar. Aquí están los documentos, Alfredo. Todas las comunicaciones enviadas por Geraldo de Sousa a Pamela Martínez. Aquí está. Y le envía con cartas al señor presidente de la República, Rafael Correa, ayudas, memorias para que desde la presidencia de la República se intervenga a favor de Odebrecht en varios procesos judiciales. Y aquí está, mire cómo le envía las ayudas, memorias. Esto es increíble. ¿Y qué hace Pamela Martínez? A través de Robert del Hierro y otros empleados, intervienen en la Corte. Voy a presentar solo una evidencia. Todos los recursos de protección presentados por Odebrecht fueron sentenciados a favor de la compañía, de la multinacional Odebrecht. Este caso, esta sentencia del 2014, la firma Patricio Pazmiño, ¿sí? Quiebran una sentencia del contencioso administrativo que era a favor del Estado ecuatoriano y le benefician a la compañía, a la multinacional Odebrecht. Y aquí está el informe, Alfredo, del Servicio de Rentas Internas. Que entregaba el dinero aquí en el Ecuador. ¿Debe comparecer a este juicio? ¿Debe ser llamado? ¿Dónde está de Sousa? Geraldo de Sousa apareció ya vinculado en la primera investigación que lideró la fiscal Diana Salazar. Y es increíble porque él aparece vinculado en un tramo especial de la movilización de 9 millones de dólares en carros blindados, dinero en efectivo. Por eso yo creo, Alfredo, primero, que la Fiscalía y la Justicia deben fusionar el caso de asociación ilícita de Odebrecht con el caso Arroz Verde. Y segundo, ya estamos demorados, debe llamarse a declarar en Brasil a Marcelo Odebrecht. Marcelo Odebrecht debe contarle al país y al mundo la relación que tuvo con Rafael Correa desde el año 2006, cuando se reunieron en Planalto, en el Palacio de Gobierno, con Lula da Silva, y quien preparó esa agenda fue Marcelo. Pero por supuesto, Marcelo Odebrecht estuvo aquí, se reunió con Rafael Correa. Es decir, tiene que investigarse, llamarse a declarar a Geraldo de Sousa en Brasil, llamarse a declarar a Luis Antonio Mameri y nuevamente a Conceizao Santos Filo. Y Alfredo, yo creo que ya es hora, con la suficiente documentos que hemos entregado a la Fiscalía, que están aquí y que próximamente subiremos toda la información al portal La Fuente, debe procesarse a Rafael Correa Delgado como parte del proceso Arroz Verde y debe investigarse a los fiscales y asistentes que taparon el caso Odebrecht. Fernando Villavicencio, codenunciante de Arroz Verde, gracias por su participación en Contacto Directo. Estefi. 7 de la mañana con 30 minutos. Vamos a una pausa y al regresar estará Andrés Madero, ministro del Trabajo, y vamos a hablar sobre las acciones del gobierno que se empeña en generar empleo adecuado, bajando impuestos y además con la plataforma Socioempleo y los proyectos Empleo Joven y Mi Primer Empleo. ¿Tendrá éxito? Lo analizamos al volver y no se vayan. Andrés Madero, ministro del Trabajo, bienvenido a Contacto Directo.
Buenos días, Estefi, doctor Pinargote, a toda la audiencia de Ecuavisa. Buenos días. La semana pasada usted fue ponente en la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT y expuso proyectos implementados en Ecuador como la red Socioempleo. ¿Cómo está funcionando? ¿Qué resultados expuso que han tenido hasta ahora? Bueno, la red Socioempleo funciona en 23 provincias con agencias a nivel nacional, buscando siempre asesorar a los trabajadores en la forma más adecuada de encontrar la oferta laboral vigente y de igual manera asesorando a personas naturales o jurídicas que quieran contar con mano de obra calificada o no dentro de perfiles determinados que corresponden a esta red Socioempleo. Actualmente, desde el año 2017 hasta acá, se han vinculado más de 77.000 trabajadores a través de esta red Socioempleo. Se han hecho capacitaciones a más de 28.000 trabajadores, se ha realizado una serie de instrucciones a fin de poder contar con la mejor calidad de empleo para todos los ecuatorianos. El objetivo de la red es mejorar la inserción laboral, pero para eso también crearon Empleo Joven, Mi Primer Empleo. Ya van 2 años con eso. ¿A cuántos jóvenes han logrado insertar en el mercado laboral? Bueno, el tema de Mi Primer Empleo y Empleo Joven viene desde fines del año pasado, se han incrementado ya en este año casi 1.800 jóvenes en Mi Primer Empleo Joven y 1.700 jóvenes en Mi Primer Empleo. A través de estos proyectos, con convenios con muchas instituciones, tanto del sector privado, administrativo, así como universidades que nos brindan perfiles, y estamos también trabajando mucho con jóvenes emprendedores a fin de que puedan acceder a estos proyectos. 1.700, 1.800, estamos hablando de un poco más de 3.000 empleos que se pueden haber generado insertando a los jóvenes, pero el déficit laboral que tenemos es mucho más amplio que eso. El problema para los jóvenes en Ecuador es que, por ejemplo, si quieren emprender, no tienen acceso a capital, no tienen acceso a financiamiento. Han logrado con Ban Ecuador, por ejemplo, tener tasas de interés preferenciales, pero igual estamos hablando de un 11, de un 15%. ¿Cuántos emprendedores jóvenes pueden pagar esas tasas, los miles de trámites y las obligaciones? ¿Qué pasa ahí? Bueno, como bien lo dice Estefi, este es un problema no solamente del Ministerio del Trabajo, sino es un problema interinstitucional y así el Gobierno Nacional lo ha entendido y lo está tratando. Estamos realizando una simplificación de trámites a nivel de todo el Estado, de más de 4.200 trámites se van a simplificar, se van a hacer en línea. El Ministerio de Trabajo ya cuenta con la mayoría de sus trámites en línea que se realizan en forma Pero ¿cómo? directa. Permítame hacer una pausa aquí para saber cómo se está simplificando y pregunto por qué. Hasta una secretaría para simplificar se llegó a crear, que se contrapone con su propio nombre. Pero recordemos que de esto venimos hablando y escuchando desde hace ya tantos años. Entonces siempre ofrecen, no, es que ahora sí estamos simplificando, pero en cambio se habla con los emprendedores. Del otro lado, todos los trámites que hasta el día de hoy siguen haciendo constituye un problema para los emprendedores. Y entonces, finalmente, en temas prácticos, ¿cuánto se está simplificando? ¿Qué es lo que están simplificando? Bueno, nosotros hemos simplificado los reglamentos internos de trabajo, los reglamentos de seguridad y higiene de trabajo, que han pasado en casos de 180 días, de 190 días, han pasado a ser registrados en 2 días. Se registran en línea, directamente accediendo a la plataforma del Sistema Único de Trabajo por cada uno de los empleadores. Entonces, estas son respuestas claras a la ciudadanía, entrega el certificado de impedimento de ejercer el cargo público, se realizan 100% en línea. El registro de contratos, la plataforma, las actas de finiquito, son un sinnúmero de trámites que el Ministerio de Trabajo directamente los realiza en forma online, sin la necesidad presencial de las personas y de manera rápida, ágil y eficaz. Ahora, bien dice usted, no es un problema puntual que se puede resolver únicamente desde el Ministerio de Trabajo, pero es una política pública que acompañe para la generación de empleo. Yo le mencionaba el caso del acceso a capital o financiamiento. ¿Qué esfuerzos están haciendo en ese sentido? Bueno, Ban Ecuador está haciendo esfuerzos denodados y claros para fin de acceder a las personas, que las personas puedan acceder a estos créditos. Pero siguen siendo tasas altas. No para los jóvenes emprendedores. Bueno, hay varias tasas, hay varios temas en los que se están realizando y no solamente se realizan en las oficinas de Ban Ecuador. Ban Ecuador está llevando el Banco del Ecuador, el Banco del Nacional a las calles, está haciendo brigadas, está haciendo campañas a fin de que las personas puedan acceder y tienen un alto número de acceso a los créditos productivos a fin de que puedan generar mayores plazas de empleo y cumplir con sus emprendimientos. Si el interés es generar empleo, ¿cómo están aportando las reformas que han planteado ahora para conseguir ese objetivo?
Bueno, las reformas inicialmente el principal punto es el punto de consenso, el punto de llegar a acuerdos entre empleadores y trabajadores que permitan acceder a nuevas plazas de empleo a través de la confianza en el país, la confianza que se ha brindado a través del Gobierno Nacional del presidente Lenín Moreno, y esta confianza permite tener una claridad en las relaciones laborales. Todas las reformas laborales que se plantean son basadas en respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores y buscar que tengan las herramientas para poder acceder a una plaza de empleo digna que cumpla con todas sus expectativas y con todos los derechos establecidos en la ley. Pero hay temas que todavía se tienen que discutir, porque desde los gremios decían que ya hay acuerdos, a pesar de que aquí abiertamente han dicho determinados gremios o representantes de trabajadores que no están a favor de esas propuestas, pero dijeron eso ya ni siquiera se está discutiendo, eso va porque va ya a la Asamblea. Bueno, hay varios temas que se están discutiendo y serán escuchadas todas las voces, todas las propuestas que sean planteadas en aras de mejorar la empleabilidad serán escuchadas claramente, como es una característica de este gobierno, y lo que sea posible y materialmente realizable será implementado inmediatamente. Una propuesta es incrementar las horas diarias de trabajo, pueden llegar a 12, es decir, de 8 a 12 horas con menos días, disminución de días hasta completar esas 40 horas semanales. También la reducción del recargo para los contratos eventuales y ocasionales y el tema del contrato de emprendimiento por 3 años. ¿Esto cómo esperan que se vea traducido en generación de empleo? Porque ese es el fin. Bueno, hay que aclarar algo, Estefi. La jornada laboral se va a mantener en forma ordinaria una vez que se planteen las reformas y sean aprobadas, de lunes a viernes, 8 horas diarias. Para casos excepcionales, dependiendo los sectores productivos del país, tomando en consideración el acuerdo entre las partes, la voluntad del empleador y del trabajador, claramente establecida por escrito, se podrá tener una jornada distinta que no sobrepase las 40 horas semanales. ¿Qué parámetros están definiendo para esa excepción? Porque si bien usted dice, a ver, va a ser de lunes a viernes y va a ser en las 8 horas y las 40 horas, solo en casos excepcionales, en determinados sectores, que de hecho ya se ha venido conversando también sobre el giro del negocio, la necesidad que puedan trabajar más horas y menos días, que incluso los trabajadores podrían estar algunos de acuerdo con ellos. Pero ¿cómo se va a legislar en cuanto ya a los requisitos para quienes puedan cumplir en esas modalidades? Bueno, eso se está realizando de acuerdo a las actividades sectoriales y productivas específicas que tengan la necesidad de elaborar en más días o en menos días, tomando en consideración la materialización y el giro de su actividad comercial. Pero hay que tomar en cuenta algo, siempre es necesaria la voluntad y el acuerdo entre ambas partes, del empleador y del trabajador. No se podrá realizar ningún cambio ni ninguna modificación para los nuevos trabajadores si no existe la voluntad por escrito de los trabajadores aceptada por los empleados. ¿Qué datos de investigación están manejando ustedes para saber de dónde esperan o de dónde están viniendo los nuevos empleos? Y pregunto porque, por ejemplo, gran parte de los nuevos empleos en economías como las de Estados Unidos están viniendo hoy por hoy de la pequeña empresa. Más del 90% de hecho de los nuevos empleos generados en los últimos años son empresas que no tienen más de 5 años de existencia, es decir, son nuevos emprendimientos. ¿Qué están haciendo desde el gobierno para dar impulso a los emprendedores en esa línea? Bueno, se está fomentando el tema de los emprendedores, como usted bien dice, por eso este contrato de emprendimiento que está realizándose dentro de las propuestas de reforma, y por ello también el Gobierno Nacional ha hecho un plan interinstitucional a través de Secretaría de Juventud, a través del SRI, a través de Banco Ecuador, a través del Ministerio del Trabajo, a fin de dar asesoría y acompañamiento técnico a los jóvenes que realicen nuevos emprendimientos y puedan brindar así su expertise y generar nuevas plazas de empleo. Andrés Madero, el ministro de Trabajo, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Y así concluimos esta emisión, como siempre lo hacemos, agradeciéndolo a usted por su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.